Vamos a hablar acerca de la gestión de riesgo para establecimientos farmacéuticos. Dado que nuestro país en este momento está consolidado como uno de los países más violentos del mundo, estamos ocupando el lugar 14 a nivel mundial y el lugar 5 en Latinoamérica. Tenemos que tener lo que se llamaría un plan B. Tenemos que saber cómo manejar eventualmente un tipo de emergencia como la violencia, como el terrorismo que vemos en nuestras ciudades diariamente. Acá precisamente estamos viendo una explosión por una granada en un establecimiento farmacéutico. Esto ocurrió en Chía en días pasados. Entonces vamos a definir qué es gestión de riesgo. Gestión de riesgo es una ciencia y la idea es que con esta ciencia podamos identificar, analizar y responder a los factores de riesgo a lo largo de la vida de una empresa, que en este caso estamos hablando de nuestra droguería. Ahora bien, para que un riesgo se considere como gestionable, o sea, que hagamos todo este trámite, todo este plan B, es necesario que exista simultáneamente tres cosas o tres componentes. Primero, que haya pérdidas, ya sea humanas o materiales. Segundo, que haya incertidumbre. Tercero, que se puedan elegir actuaciones que mitiguen el efecto del acontecimiento indeseado. De esta forma, armamos la gestión de riesgo. Entonces, habrá que implementar el plan de salud ocupacional. Este es un esquema muy fácil de entender, donde vamos a ver los pasos a grandes rasgos que se hacen en un plan de estos. Inicialmente ocurre el accidente del trabajador, cualquiera que él sea, que ya vamos a ver cuáles son. En Colombia nosotros tenemos la línea 123 específicamente en Bogotá, entonces vamos a acudir a la línea de emergencia del sitio en cuestión donde nos estemos en ese momento radicados. Tomamos contacto con la red de urgencias del sitio en cuestión para que se haya atendido nuestro paciente. Es muy importante, les quiero decir, que hagan la radicación del informe escrito de ese accidente de trabajo. Es muy importante que quede por escrito. Hay unas planillas preestablecidas. Esto se hace en su ARS o en su ARP, o ahorita se llaman EPS especiales. La idea es que esto quede por escrito. Entonces seguimos al paciente después de haber salido del servicio de urgencias, cómo se comporta su salud, para ver si se puede hacer un reintegro o no laboral de estos pacientes. Ahora, un plan de salud ocupacional, ¿qué hace? Lo que se pretende es proveer de seguridad, de atención y obviamente protección a todos los que laboran en una u otra forma en una droguería o farmacia. Precisamente el incremento en los accidentes es cuestión de salud y es debido, entre otras muchas cosas, al mal manejo de los materiales, por ejemplo, de uso delicado, los dispositivos médicos, cuando hay infraestructuras inadecuadas y en alguna medida por fallas humanas. Ahora el tema actual puede corroborarse con el llamado evento adverso, que se da por impericia, que es la torpeza o la incompetencia del trabajador, la imprudencia, que es la ligereza o descuido del trabajador, o el desconocimiento, que es la ignorancia sobre el tema en cuestión del trabajador. De ahí la importancia, de nuevo les digo, de todos estos talleres y cursos. Un buen plan de salud ocupacional debe tener 4 temas importantes, que serían los datos generales de prevención de accidentes, que eso los tienen ustedes en sus cartillas, la evaluación médica de los empleados, no se les olvide hacer un examen médico de ingreso y de egreso a cada uno de sus empleados, de ustedes mismos, la investigación de accidentes y el programa de entrenamiento y divulgación de normas. Esto se puede hacer mediante simulacros. La idea es que todo esto está en la cartilla. Vamos a hablar exactamente de los accidentes de trabajo, qué son, por qué se producen y cuáles son los más importantes a nivel de salud y más específicamente a nivel de las droguerías. Pasamos un accidente de trabajo clásico que fue, ustedes recordarán, la muerte de Steven Irwin.
el señor de los cocodrilos. Él estaba precisamente en su trabajo cuando ocurrió este accidente, ¿no? De tal manera que si nosotros queremos definir qué es ese accidente de trabajo, el que le pasó por ejemplo a este señor y el que nos puede pasar a nosotros, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Esto ya está dado por un decreto que es el 1295 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué supuestos están considerados como accidentes de trabajo? Son los accidentes producidos en ocasión de las tareas desarrolladas, aunque sean distintas a las habituales. Acá tenemos un herido dentro de una droguería. Se entenderán como accidentes de trabajo en este caso los que hayan ocurrido durante la realización de las tareas encomendadas por el empresario o las realizadas de forma espontánea por el trabajador en aras al interés del buen funcionamiento de la empresa, aunque éstas sean distintas a las de su categoría. En este caso notan ustedes que hay un accidente de tránsito. Este carro ocurrió esto en una droguería en Ibagué y el carro llegó hasta dentro de las instalaciones del establecimiento farmacéutico. Hubo un herido dentro de esta droguería. Este herido es un accidente de trabajo. Él estaba haciendo sus labores cotidianas cuando ocurrió en su propio establecimiento este accidente de tránsito. Entonces este es uno de estos ejemplos. Los accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo. En este caso son lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo y se consideran como accidentes de trabajo. En este caso volvemos a nuestro tema del terrorismo y de la violencia que hay en nuestro país. Noten cómo quedó realmente esta droguería y obviamente si esto fue daños materiales, obviamente los daños en personas o los daños humanos seguramente fueron bien importantes. Hay un accidente de trabajo que es bien importante y se ha denominado in itinere. Es aquel que sufre el trabajador al ir al trabajo o al volver de este y no existe una limitación de horario. Hay tres elementos que se requieren en un accidente de estos. Primero, que ocurra en el camino de ida o de vuelta al trabajo. Segundo, que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente. Y tercero, que se emplee el itinerario habitual. Ahorita con este fenómeno del tránsito y los trancones, si yo cambio mi itinerario, cambio mi ruta, acá podría ocurrir un accidente de este tipo. El accidente que se considera en misión. En este caso ponemos un ejemplo de los domiciliarios que van en sus motos o que van en sus bicicletas y son aquellos sufridos por el trabajador en el trayecto y que tenga que realizar para el cumplimiento de su misión, así como el acaecido en el desempeño de la misma dentro de su jornada laboral. Acá vamos a encontrar una enfermedad que es derivada de un accidente de trabajo, que en este caso es un accidente percutáneo, o sea, el trabajador se puncionó con una aguja infectada después de una práctica de una inyección intramuscular seguramente insegura. Las enfermedades comunes que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo no incluyen la lista de enfermedades profesionales en este caso y se debe acreditar fehacientemente la relación causa-efecto entre la realización del trabajo y la aparición posterior de la enfermedad. En este caso, el paciente después de sufrir la punción hizo lo que nosotros conocemos médicamente con el nombre de panadizo, que es una infección severa de los dedos. Es producida por una bacteria que es el estafilococo dorado. En este caso, el paciente perfectamente puede perder este dedo. Entonces miren hasta dónde llegamos con un accidente de trabajo de esta índole. Y finalmente los accidentes de cargos selectivos de carácter sindical, los actos de salvamento, las enfermedades intercurrentes y los debidos a las imprudencias profesionales.